Gracias, presidente. Bueno, pues el objetivo de hacerle esta pregunta, consejera, es porque hace 2 semanas conocimos una denuncia pública también de un colegio de Valdespartera donde las familias aseguran que las raciones son insuficientes, que los niños y niñas se quedan con hambre y que la calidad es deficiente. Y no es un caso aislado, es el resultado de un modelo que prioriza los contratos al por mayor y externalizados por encima de la alimentación real de los niños y las niñas. Sí, ya no me va a poder responder nada, pero vamos, la respuesta es que la empresa va a aumentar las raciones, pero esa no es la respuesta real. La empresa lo que tiene que hacer es dar raciones dignas y que tenían que haber sido desde el primer día. Es necesario titulares como niños y niñas que se quedan con hambre y que no tienen raciones del segundo plato y que solamente se alimentan de fruta y verdura. Eso, vamos, no es de recibo, consejera. Y por si fuera poco también, aquí se aprobó una iniciativa de Xunta Aragonesista para utilizar productos locales y de proximidad en los menús escolares. Pero la realidad es otra, lo hemos visto. Comen los niños fruta de Sudáfrica, Egipto y América Latina, mientras que los productos aragoneses se quedan fuera. Esto es un contrasentido en lo que se ha aprobado aquí. Esto es un contrasentido en las iniciativas que se han aprobado aquí. ¿Ya ha alertado al Departamento de Agricultura sobre este incumplimiento de una iniciativa que se aprobó aquí? ¿Tienen intención de hacer cumplir su propio compromiso o se va a quedar una vez en un titular fácil? Ya se lo he dicho claro, señora consejera, ya no tiene tiempo, pero sí que me hubiera gustado realmente qué va a hacer el Departamento con esas denuncias de mala alimentación, cómo piensa garantizar que se cumpla el uso de producto local en nuestros colegios, tal y como se aprobó en esta Cámara, porque los niños y las niñas merecen comer bien, con dignidad, con salud y con producto aragonés. Y su obligación, señora consejera, es garantizarlo, no maquillarlo. Ya siento que se le haya agotado el tiempo y no me pueda contestar, lo haré por escrito porque sí, desde luego que tengo mucho interés o volveré a hacerlo en la próxima sesión plenaria.